Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa. Yo soy Enrique Rodal y voy a estar con ustedes durante este contenido. Me da gusto también presentarles a la profesora Montserrat Pérez Velázquez, quien estará a cargo de dirigir nuestra sesión. Bienvenida, maestra. Gracias. ¿Qué tal? Con el gusto de siempre de acompañarlos, queridas alumnas y alumnos, en una sesión más de la asignatura Lengua Materna. ¿Están listos para aprender nuevos contenidos? Antes de comenzar, es importante recordar que debemos seguir cuidándonos, atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades, cuidando buenos hábitos de higiene y alimentación, sin olvidar la actividad física diaria. Esta sesión se titula Creando espacios a través del tiempo. En ella trabajaremos el aprendizaje esperado, adapta una narración a un guión de teatro, poniendo énfasis en el analizar espacios y tiempos para una adaptación. Entraremos así en el maravilloso y mágico mundo del teatro, por medio de la imaginación y la creatividad de cada uno de ustedes. Les recomiendo que anoten en su cuaderno de lengua materna todas las dudas que les vayan surgiendo a lo largo de la sesión y las investiguen más tarde o las pregunten a su profesora o profesor. Así es, maestra. Les recomendamos, jóvenes alumnos, que tengan a la mano su siempre confiable cuaderno y bolígrafo para realizar anotaciones de las ideas, comentarios y dudas que les vayan surgiendo a lo largo de esta sesión. También recuerden tener cerca su libro de texto de lengua materna para apoyarse en la información contenida sobre nuestro aprendizaje. Maestra, mire, esta imagen es de una obra de teatro. Me encantó porque tiene una ambientación como europea. Mire las cortinas, los vestuarios. ¡Ay, no! ¡Cuánta creatividad! El mundo del teatro es mágico. Todo lo que rodea a una representación teatral es ilimitado. El actor puede representar cualquier papel, puede aparecer en diferentes lugares, países, puede pertenecer a cualquier clase social. No existe emoción o ambiente que no pueda ser creado en un guión teatral. ¿No lo crees, Enrique? Pero por supuesto, maestra, es cierto. El actor presta su cuerpo al personaje y crea su apariencia, es decir, si es viejo, si tiene manchas en la cara y el carácter del personaje. Si es una persona amargada o siempre está feliz, si es nostálgica, etc. Estas son características que sirven también para marcar de qué espacio, ambientación y tiempo estamos hablando en una obra teatral. Y justo son estos dos elementos a los que daremos énfasis en esta sesión y que son de suma importancia para realizar la adaptación de una obra narrativa a texto teatral: el tiempo y el espacio. Mira, ya que nos compartiste esa imagen, usémosla para explorar algunos elementos. ¿Qué detalles del escenario puedes observar? Bueno, observo un teléfono viejo, un sillón, algunas sillas, unas cortinas pesadas y una vieja carpeta sobre uno de los muebles. ¿Qué me dices de la iluminación? ¿Qué efecto causa? Bueno, pues tiene un fondo negro y una iluminación tenue. Es como si fuera de noche. Yo creo que la historia se desarrolla en la habitación de una casa. ¿En qué época o contexto social se desarrollan las acciones? Yo digo que en una época pasada por la vestimenta de los actores y actrices y por el tipo de muebles y decoración. Muy bien. ¿Y qué ambientes se pueden crear con el manejo del tiempo y del espacio? Bueno, seguramente en la historia ha de haber misterio y cosas por resolver. Excelentes tus respuestas. Si se dan cuenta, las obras de teatro recrean el tiempo y espacio de la historia usando elementos visuales como la escenografía, la iluminación y el vestuario. Prácticamente cualquier espacio y tiempo se puede recrear. A mí se me ocurre hacer una historia en una nave espacial y que no hubiera un tiempo específico. Podríamos poner cortinas para oscurecer todo y que entonces... Espera. Me agrada tu propuesta, pero hay que dar un paso a la vez.
Antes de planear la puesta en escena, las personas leen y estudian la obra, que representarán para encontrar información sobre el espacio y el tiempo. Claro, por ejemplo, la imagen de la obra de teatro que les presenté es sobre una obra de la escritora Agatha Christie, titulada La ratonera. No es por presumir, pero soy un gran conocedor de las historias de misterio donde hay que descubrir cosas. Por eso sé que al inicio de esta obra se indica la sala principal de Monkswell Manor. La tarde ya está muy avanzada, o también un gran sillón de cuero a la derecha y una butaca pequeña de estilo victoriano más cerca del público son anticuados y están gastados. ¿Ya ves? No se inventaron la escenografía de la nada, obtuvieron la información de la misma obra. ¿Y quién decidió y escribió esa información? La o el dramaturgo, es decir, quien escribió la obra. Entonces, las alumnas y alumnos podrían escribir su propia obra de teatro para que también sea puesta en escena. Así es, pero le daremos un giro a tu idea. La propuesta es adaptar un texto narrativo, como un cuento, una leyenda, una novela, al teatro. Esa idea me gusta. Empecemos. ¿Tienen alguna historia favorita que les gustaría adaptar? Claro que sí, maestra, pero no es por presumir. Nuestros alumnos y alumnas les gusta leer y seguramente ya tienen una en mente. A mí, por ejemplo, me gusta el cuento de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas. ¿Qué le parece si con esa historia le mostramos a los alumnos cómo hacer la adaptación del tiempo y lugar de un texto narrativo a uno dramático? Me agrada tu idea e iniciativa. Entonces, es momento de ponerse cómodos y de disfrutar de este cuento. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido le contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. Empieza bien el cuento, ¿no es así? ¿Pusieron atención en las descripciones del lugar donde se desarrolla la historia? ¿Dónde es? Bueno, se desarrolla en una casa y por la manera como la describen es una casa con un ambiente frío. Tanto por el esposo, que es muy seco en sus emociones, por la manera como está construida, como por la poca convivencia entre los que viven en ella. Muy bien. Acabas de describir lo que los estudiosos llaman el espacio físico del cuento. El espacio físico es el lugar concreto donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, una casa, una ciudad, un bosque, etc. Este puede ir cambiando a medida que la historia avanza, ya que los personajes pueden trasladarse a distintos lugares. Pero si te das cuenta, también mencionaste que la casa es fría. Ese es el ambiente psicológico. Se refiere a la atmósfera emocional que rodea los hechos. Por ejemplo, en un cuento de terror, el ambiente psicológico será de miedo o de angustia. En este espacio se marca el estado de ánimo del personaje y también se va modificando conforme avanza la historia. Y finalmente está el ambiente social,
que se entiende como el espacio sociocultural y económico de los personajes. Este va a influir en las costumbres, formas de relacionarse y acciones llevadas a cabo por los personajes. Este ambiente se reconoce por cómo viven. Me viene a la mente que el matrimonio pertenece a una clase social alta, gracias al buen empleo que tiene el esposo. La esposa se dedica a trabajar desde su hogar. Los dos están muy ocupados y descuidan sus lazos afectivos. Maestra, hasta este punto hemos descrito el espacio del cuento. ¿Cuándo pasaremos a adaptarlo para una obra de teatro? Tengo muchas ideas en mente y, bueno, no quiero que se me vayan. Muy buena pregunta. Recuerden que al inicio de la sesión, Enrique nos mencionó que la escritora Agatha Christie había descrito el lugar donde pasaría la historia. Lo mismo harán ustedes. Por ejemplo, Enrique, ¿cómo describirías la casa como para que futuros dramaturgos que quieran representar tu obra la pudieran recrear en el escenario? Yo pondría habitación de una casa, paredes blancas, columnas blancas, pocos muebles y discretos. Me parece que con esos elementos será posible recrear la atmósfera fría. Me gusta tu descripción. Continuemos con la narración. Obvio que el estado de ánimo de Alicia se va minando por el encierro y la desatención. Llega una depresión en la que se la pasa durmiendo la mayor parte del día. Continuemos con otro fragmento de la narración original. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echando los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Pobre esposa. ¿De qué estará enferma? Maestra, tengo un problema. Ya cambió el lugar. O más bien, el cuento especifica que no es en toda la casa, sino en la recámara donde se van a desarrollar los hechos. Voy a tener que cambiar toda mi descripción. No, tranquilo. Solo habrá que especificarlo en tu descripción. ¿Cómo lo harías? A ver, bueno, yo pondría habitación, recámara de una casa, paredes blancas, una cama matrimonial, columnas blancas, pocos muebles y discretos, cortinas pesadas y cerradas. Además, maestra, añadiré otro espacio, el jardín. Los estados de ánimo de la esposa se verán reforzados por el uso de efectos sonoros y la iluminación. Claro que no podemos desatendernos de la apariencia física de Alicia, con cambios de vestuario y el maquillaje. Me gusta tu descripción, porque de esta manera recreas un espacio nostálgico, triste, sin esperanza. Sigamos con la narración. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta, constatándose una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos
pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar a la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «Jordán, Jordán», clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia, soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. No, maestra, yo no creo que sea anemia. Algo raro le pasa a esa señora, pero eso no era lo que le quería comentar, sino que el cuento acaba de mencionar que había luz eléctrica. Yo pensé que el cuento se situaba en un tiempo diferente. Ese dato te permite reconocer la época en la que se desarrolla la historia. Consideren que menciona que el doctor iba a la casa, una práctica común en el siglo pasado. Vayamos ahora con el tiempo. Coincidirán conmigo en que pasaron días en el deterioro de la situación. Sin embargo, una obra teatral puede durar de hora y media a 2 horas. A este tiempo lo llamamos tiempo cronológico. A los meses que transcurren desde que Alicia y Jordán se casan hasta el desenlace se le llama tiempo escénico. ¿Cómo reflejarías el tiempo y época en tu adaptación? Bueno, la época la representaría con vestuario propio de principios del siglo XX. También cuidaría que en los diálogos no se usen términos y expresiones modernas. Y el tiempo lo manejaría con la iluminación, efectos sonoros y con expresiones en los diálogos como ayer por la mañana. Anótalo para que no se te olvide. Sigamos con la lectura. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre el despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecían picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo a Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando.
Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay?, murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente, las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Anoche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Hasta aquí, uno de los cuentos más leídos de Horacio Quiroga. Fíjense cómo puede volar tanto la imaginación. ¡Qué historia tan más perturbadora! Ay, me imagino el horror al ver la criatura esa ahí. No debe ser para menos. Esto y más puede ser logrado por las alumnas y alumnos dentro de una adaptación a un guión teatral, entrando en el análisis del espacio y el tiempo y utilizando todos los recursos teatrales posibles para proyectar ideas. A ver, ¿cómo quedó el primer borrador para adaptar el tiempo y espacio del cuento a una obra de teatro? Bueno, me quedó así. Espacio 1, recámara de la casa, paredes blancas, una cama matrimonial, pocos muebles y discretos, cortinas pesadas y cerradas. Espacio 2, el jardín de la casa. Los estados de ánimo de la esposa se verán reforzados por el uso de efectos sonoros y la iluminación. La apariencia física de Alicia se representará con cambios de vestuario y maquillaje. Época, principios del siglo pasado. Usar vestuarios y objetos propios de esos años. En los diálogos, evitar usar términos y expresiones modernas. Tiempo, manejar con la iluminación, efectos sonoros y con expresiones en los diálogos como ayer por la mañana. ¡Excelente trabajo! ¿Viste cómo todos estos elementos los podemos ir adaptando como mejor nos parezca? Sin dejar de lado el contenido original del cuento. Ah, pues sí, tiene razón, profesora. Hay que fijarse muy bien al leer y además muy importante es visualizar todos los cambios que podemos llevar a cabo para crear una nueva adaptación de la obra. Así es. Como buenos lectores, debemos usar nuestra creatividad para recrear, al escribir nuestro guión, espacios y ambientes que nos hagan sentir emociones. Un buen escritor lo logra haciendo que el espectador sienta y viva la trama. Y en la adaptación de un guión teatral, esto es fundamental. Todos estos datos también se encuentran en el texto narrativo, cuando el autor hace la descripción de lugares, costumbres, formas de vestir y menciona fechas que hacen referencia a una época específica. Y también pueden ser modificados si así lo deseamos. Las alumnas y los alumnos pueden tener la completa libertad de jugar con el espacio, de diversas maneras, sin limitarse, creando escenarios y ambientes y situaciones inimaginables, abriendo su panorama a distintas épocas, costumbres, formas de vida. ¿Te das cuenta por qué te digo que el mundo del teatro es mágico? Y una experiencia de aprendizaje de las más completas. Nos dimos cuenta también que el espacio puede ser revestido con la escenografía, que es el conjunto de los siguientes elementos: el decorado, la iluminación, los sonidos,
la música, sumamente necesarios para ambientar y crear atmósferas en una representación. Ahí tenemos, por ejemplo, los vestuarios de época, que son muy vistosos y que en conjunto con el maquillaje hacen que el actor luzca y llene el escenario con su presencia. Otro elemento que no puede faltar son los sonidos, dentro de los cuales encontramos a la música incidental y a los efectos sonoros. Pues creo que logramos concretar y ejemplificar los elementos más importantes dentro del análisis del espacio y el tiempo en la adaptación de un guión teatral. Ahora, ¿puedo sugerirles algo a nuestros jóvenes alumnos, maestra? En estos momentos que debemos permanecer en casa, tenemos mucho tiempo para poder crear y recrear. Así que alumnas y alumnos, después de leer las narraciones, tomen su cuaderno y adapten un guión teatral para que lo compartan con sus compañeros, familiares y amigos. Bueno, pues llegamos al final de esta sesión. Solo mencionarles que el aprendizaje esperado que nos propusimos analizar en esta ocasión fue adapta una narración a un guión de teatro, poniendo énfasis en analizar espacios y tiempos para la adaptación. Les recuerdo comentar todas las dudas con su profesor o profesora, así como buscar en su libro de texto lo referente a la adaptación del guión teatral. Ahí encontrarán información valiosa que complementará lo que vimos en esta sesión. No olviden que también pueden consultar páginas electrónicas revisando que se trate de fuentes confiables para reforzar todos los contenidos que vimos aquí. Esto engrandecerá en gran medida su proceso de aprendizaje. Mi querido Enrique, ha sido un placer compartir contigo este aprendizaje. Y por supuesto, con todas nuestras queridas alumnas y alumnos. Me despido con la esperanza de poder vernos pronto en otra sesión más de la asignatura de lengua materna. Mientras esto sucede, no dejen de leer e imaginar todos los mundos y situaciones posibles que solo la literatura nos puede dar y que podemos ver reflejadas en el teatro. Y un favor muy grande, no limiten su creatividad y sus ideas. Así será, profesora, pues le agradezco haber compartido con usted estos contenidos tan indispensables. No cabe duda de que no se acaba nunca de aprender. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.